Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a la videoconferencia Propósitos Fundamentales de la Educación y las TIC. Esta videoconferencia nos la va a brindar el profesor Rodrigo Argüello. Les voy a leer una breve biografía del profesor. Él es un escritor colombiano dedicado a la literatura, a la estética de los nuevos medios y a los fenómenos culturales desde la perspectiva del psicoanálisis. Entre sus libros de ensayos se encuentran publicados Ciudad Gótica, Los destinos virtuales de la palabra, El lector como cazador de sentidos, Los niños hidropónicos, Las proyecciones de Prometeo, Introducción al psicoanálisis o Entre la espada y la palabra. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Ha recibido el premio Catherine Amy Dawson Scott 2016 por el conjunto de su obra y el premio Escriduende de la Feria del Libro de Madrid 2016 al mejor autor hispanoamericano. Les informo que la videoconferencia va a tener una duración de 30 minutos expositivos por el profesor Rodrigo Argüello y 10 minutos de preguntas al finalizar la videoconferencia. Ustedes pueden realizar las preguntas por los comentarios de Facebook o por el chat de Zoom. Yo leeré las primeras 5 preguntas que se formulen y el profesor le dará respuesta. Les doy la bienvenida. Además, les informo que esta conferencia se hace en el marco de la promoción de la maestría en educación, metodología virtual, la cual tiene cierre de inscripciones el próximo lunes 23 de junio. Para que estén atentos entonces a la información que les voy a enviar por el chat, les voy a enviar toda la información de costos, fechas y el programa de la maestría en educación para las personas que se encuentren interesadas se puedan inscribir, ya que esta es la última semana con la que contamos. Le doy la bienvenida al profesor Rodrigo Argüello. ¿Cómo está, profe? Quisiera antes que cualquier cosa, pues decirles desde dónde voy a hablar, también cuál ha sido pues la experiencia. Primero, pues como profesor, desde luego, que he sido de algunas universidades y ahora de la Universidad Tecnológica de Pereira. También como teórico investigador en estos campos, la relación entre educación y los nuevos medios. Mm, y la experiencia también como conferencista y conociendo de primera mano, digamos, diferentes escenarios de la educación. También como asesor en un momento dado del ministerio sobre los lineamientos curriculares, especialmente de la lengua castellana. Em, bueno, el título de la conferencia y cuáles son los propósitos esenciales, fundamentales de la educación y la relación con las TICs, pues requiere definitivamente que ustedes escuchen cuál es mi posición con respecto a la misma educación. Para mí, ante todo, el propósito fundamental de la educación, y me instalo en lo que se llama la escuela del sujeto, es transformación del sujeto. A mí me parece que eso sigue siendo muy importante. Creo que fue importante para mí la idea de Alan Turing en su libro Cómo vivir juntos, iguales y diferentes, donde él propone este tipo de cosas, pero yo he venido elaborando también a partir de estas, digamos, enfoques, aspectos que, repito, son útiles, creo yo, y que son importantes y que pueden ser también polémicos. ¿Qué es transformación del sujeto? Y ahí tendríamos que pensar también en qué es eso del sujeto. Básicamente, en este caso, un sujeto no es el sujeto clásico, ¿cierto? Podríamos decirlo, del siglo XVII, que era un sujeto finalmente solipsista, aislado, digamos, demasiado, por decir algo metafísico, un sujeto que en últimas privilegiaba la razón, sino que tenemos que pensar en la revisión también, insisto, en autor como Turaini y especialmente Morán, y es que el sujeto tiene la posibilidad de interactuar con el otro, tener en cuenta desde luego el otro. Habría que decir entonces un sujeto que
que está para el otro, desde el otro y con el otro. Y creo que eso es pensar también en la alteridad y es pensar en la parte social, cultural, la capacidad expresiva del ser humano y no quedarnos en un sujeto estático, solipsista, repito, egocéntrico, que finalmente es descontextualizado. Mm, Nietzsche habló de una categoría que me encanta, que es la idea de que el sujeto es un sujeto en fuga de transformaciones y sobre todo una expresión muy linda que a mí me encanta y que yo creo que hay que volver a sacar es la fuerza plástica del hombre. Yo quisiera hablar entonces de la plasticidad más bien del sujeto porque me parece que es la idea aquí interesante sobre un sujeto que fluye, un sujeto que tiene la posibilidad de susceptible de transformarse y no un sujeto dado, estático, inmovilizado, que tiene ya claras las cosas, que estaba sustentado, repito, en la ciencia, en las matemáticas insisto, en la razón. Entonces, me parece a mí, es la posición en esta reflexión que se puede discutir, que sigo siendo un convencido de que si la educación no transforma al sujeto en los términos como yo estoy tratando de definirle el sujeto, pues no tiene sentido, la verdad, y por tanto creo que es interesante también pensar en lo que se llama la escuela del sujeto. Entonces, ahí hay un presupuesto para mí fundamental porque quiero que nos entendamos o por lo menos lleguemos a un acuerdo mínimo y es que no va a ser un sujeto descontextualizado históricamente, sociológicamente, antropológicamente, semióticamente, simbólicamente, sino que es un sujeto dinámico, abierto, que puede, repito, transformarse y yo sí creo que ese sigue siendo uno del gran propósito de la educación, porque lo que en principio se puede discutir, ¿cómo así que un sujeto? ¿Por qué no hablar de persona? Bueno, la persona, el sujeto incluye el concepto de persona, que ya es para otra polémica, pero alguien podría hablar de tener en cuenta la persona. Bueno, en el sujeto están justamente las personas y es todo lo que estoy tratando de decir. Por tanto, creo que con ese presupuesto tendríamos que pensar abiertamente cuáles en principio los propósitos entonces ya específicos después de este presupuesto macro y cuáles son los propósitos, digamos, singulares y particulares de la educación. Em, yo siempre he estado reflexionando y a propósito de las competencias que estuvieron tan de moda y tan vigentes en un momento dado, o mejor, que fue tendencia, yo diría, en la educación casi a final del siglo pasado y comienzos de este, que se pensaba que la memoria no era importante en términos del dato de memorizar. Estamos de acuerdo que eso es un hecho, que eso no estaba bien, que la educación estuviera sustentada en un asunto repetitivo y en un asunto memorístico, mnemotécnico, si se puede decir, estamos de acuerdo en ese principio, pero creo que es interesante pensar de nuevo en la idea de que uno de los propósitos, por favor, no es por ser el primero, el más importante, uno de los propósitos de la educación, de los grandes propósitos sigue siendo el conocimiento y el saber. Creo que la gran ecuación para mí en este primer punto tiene que ver con algo interesante y es cómo hoy podemos pasar del dato, de la información, al conocimiento y del conocimiento al saber. He estado tratando de elaborar esa primera, digamos, idea bellísima de un poeta inglés que se llama T.S. Eliot, cuando se preguntaba dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información y dónde está uh, eh, el saber que hemos perdido con el conocimiento. Me parece que esa especie de interrogante de comienzos del siglo pasado, que ya va a cumplir 100 años, hoy en día es supremamente importante. Y yo creo que tratar de resolver, entre comillas, o por lo menos tratar de discurrir en esa especie de reflexión para decir que en efecto, hoy en día lo importante no es el dato en sí mismo y la información, y hoy cuando Google y cuando los medios y cuando se está privilegiando otra vez la estadística, se está privilegiando las matemáticas, la big data, y que de alguna manera está garantizada la información y el dato, creo que
va a ser importante es para qué sirven esos datos cómo se vuelven conocimiento y cómo realmente el conocimiento se puede volver un saber. Para mí hay un aspecto, un filón para trabajar importante. Lo que estoy tratando de decir en principio es que el gran propósito todavía, o uno de los grandes propósitos de la educación sigue siendo el saber. Y el saber no es sabiduría en el sentido de erudición, en el sentido místico, antiguo, sino cómo realmente lo que nosotros conocemos y que los datos son importantes y cómo lo volvemos conocimiento. Y es un saber, el saber es todo eso que aprendemos con la educación, todo ese contenido que hay allí, de qué me sirve para la vida en el sentido relacionado con las disciplinas, en el sentido ético, en el sentido político, pero desde luego también en el sentido de la colectividad, que es lo que vamos a hablar más adelante. Allí hay un aspecto que me parece importante porque yo creo que esto de paso critica de algún modo o tiene que tratar de enfrentar otra vez un problema que tenemos en ese evento del siglo XXI, que es el tema del privilegio de la información. Baudrillard tenía un aforismo que a mí siempre me gustó, pero que en un momento dado lo critiqué, pero ahora me doy cuenta que volvió otra vez eso que denunciaba Baudrillard y es que cada vez hay más información y menos sentido. Entonces se ha vuelto otra vez a la cultura de la información, a la información como poder, al tema del dato, ¿cierto? Al dato, a la minería de datos, al tema de la estadística. Y no es por tratar de rechazar en ningún momento sería absurdo y sería yo demasiado ingenuo y tonto pensar que no es importante el dato y que las estadísticas son fundamentales y la Big Data puede predecir un cáncer, una catástrofe, aunque bueno, sabemos que hay catástrofes ahí todo el tiempo, pero me parece que otra vez se privilegia, insisto, las matemáticas en el sentido puro, en el sentido del dato en sí mismo. Yo sí creo que los datos son importantes, yo no desprecio los datos, pero me he hecho una pregunta en mi libro, Introducción al Simboanálisis, y es, ¿qué hacer con los datos? ¿Cómo volver el dato o un conocimiento, cómo volver el dato algo esencial, algo vital, cómo volver la información, un saber importante para la vida y que, repito, sí es fundamental. Pero mi gran discusión son los privilegios, es decir, se está privilegiando otra vez la, repito, la información en sí misma. Recordemos que lo venía repitiendo hace mucho rato, empezamos con el 1.0, que era la información, el 2.0, que eran las redes sociales, y se aspiraba al 3.0, que era una red semántica, y volvimos a saltar al 4.0, 5.0, que es el agenciamiento de datos que está muy en boga, que son los que hablan de política, y por tanto se está perdiendo la interpretación simbólica, sentida, profunda, de comprensión de la vida, puesto que nos estamos quedando en la pura información. Si uno piensa en esto, pues a veces los aparatos se utilizan para el Excel solamente, para los datos, para el cálculo, ¿cierto? La hoja de cálculo, pero me parece que estos aparatos son más finos y tienen posibilidades muchísimo más abiertas. Y por eso es que me gusta justamente en este punto también, para decir, me gusta el concepto de Morán sobre la noción de sujeto, para decir que el ser humano es un ser computante que tiene la capacidad de, a partir de ciertas reglas finitas, ir al infinito en la medida en que el ser humano es un ser computante. Y estoy de acuerdo con él. Cree en un sujeto biológico en la medida que es vital, no en el sentido de la biología tradicional como se entendería desde las ciencias biológicas, sino que somos seres justamente que tenemos una biología, una vida, ¿cierto? Un biotopo y tenemos una capacidad computante. En un momento dado, esto es bueno para una reflexión, quizás más potente que el mismo computador. Por eso es que no creo en las extensiones de los medios como extensiones, sino como proyecciones, porque esto de las extensiones en el sentido de McLuhan todavía plantea la idea cartesiana de que los aparatos son extensiones, son aparatos extraños, objetos que están fuera del sujeto, y lo que hay que hablar es de proyecciones. Edward T. Hall decía que el computador era la extensión del cerebro. Yo modificaría y diría que el computador es la proyección del cerebro. Opera de una manera similar, pero definitivamente el cerebro sigue siendo el ser computante y la subjetividad, y por eso es que yo tengo que hablar de un sujeto plástico, un sujeto
que repito, pues cogiendo la idea de Nietzsche, que me encanta, en su segunda intempestiva, es sobre que hay una fuerza plástica del hombre, el ser humano tiene una capacidad para restablecer. Quizás Nietzsche, ahora me atrevo a decir, estaba aventurando la teoría de la resiliencia, y es que el ser humano tiene la capacidad también de avanzar y de transformarse, y por tanto es un ser, un sujeto dinámico. Entonces, el primer propósito, y no por ser el primero es el mejor o el único, el primer propósito, yo creo que sigue siendo el conocimiento. Pero insisto, problematizo la cosa con una ecuación que me parece que es importante y es cómo realmente volver el dato conocimiento y cómo ese conocimiento lo podemos convertir en un saber. El saber es un tema bien interesante porque es lo que se llama últimamente la educación mediada, es decir, en qué medida la educación nos toca, en qué medida la educación en realidad me atraviesa y lo que impartimos, lo que transmitimos, lo que podemos, digamos, construir, llámese, repito, saber o llámese datos, realmente me toca en el buen sentido de tocar, es decir, cómo me transforma y cómo incide en mí. Yo tengo un presupuesto que puede ser delicado si lo miramos de las dos vías, y es que a veces la buena educación es esa donde el estudiante no se da cuenta que lo están educando, es decir, lo están aleccionando. Pero eso también tiene el peligro hoy en día con la idea también de lo que la semiótica llamó muy bien, lo que antes se llamaba manipulación, hoy se llama modelización de la mente. Ahí yo me instalo otra vez en mi concepto de la plasticidad del sujeto con respecto a la modelización del sujeto. Es decir, que el concepto de modelización contiene el aspecto negativo y positivo en la medida en que sí nos manipulan colectivamente, pero ¿por qué no pensar de una manera optimista en la educación que el sujeto es susceptible de ser modificado y por eso se llama modelización de las mentes? Modificado no en un sentido conductista, sino en un sentido profundo, que ahora vamos a ver los otros aspectos que colaboran con esto o ayudan, y es que el ser humano puede definitivamente, en un sentido, digamos, moral, ¿cierto? De teoría de las virtudes, pues ser mejores personas o en el sentido de transformar. Entonces, ese primer aspecto creo que es importante tenerlo en cuenta y que, insisto, es fundamental porque también los que son demasiado radicales creen que los contenidos y que ya la información no es, sí, hay que tener en cuenta la información, yo la tengo en cuenta, hay que tenerla, ojalá tengamos buena información, yo tengo en cuenta que el conocimiento, los contenidos son importantes, las disciplinas son importantes, pero es interesante en una especie de alquimia educativa es cómo podemos convertir, insisto, esos datos en conocimiento y cómo esos conocimientos se vuelven un saber. Puedo decir ya al final de este punto, aunque no lo voy a bajar porque este está relacionado con los otros, y es que para mí hoy en día uno de los grandes temas, pero que puede ser muy abstracto, pero a la vez muy concreto, es cómo estrechar la brecha que hay entre lo que digo, entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Creo que ese es un tema importante. Eso tiene que ver también con el saber, porque ¿de qué me sirve hablar de Foucault y del poder y de vigilar y castigar y tanta teoría que hay, ¿cierto? Si realmente, ¿de qué me sirve decir que soy relativista, que nada de absolutos, que existen las incertidumbres, no a la certeza? Si soy dogmático y nada relativista y finalmente soy radical, pues realmente para mí ese es el gran tema, para mí es uno de los grandes temas, es decir, ¿para qué tanta información, tanto conocimiento si no puede llegar eso al saber? Y creo que el saber tiene que ver con el hecho de que aquí está el punto también importante de la transformación del sujeto y es que finalmente un tema como la corrupción tiene que ver con que los que cometen corrupción han sido educados en universidades importantes, pero entonces uno dice, ¿y la educación dónde está? Entre lo que decimos, ¿cierto? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que finalmente hacemos. Entonces creo que es importante hacer una buena reflexión otra vez sobre qué significa el saber e importante volver a la premisa o a la ecuación bella de Helios para ya terminar este punto y es dónde está el conocimiento que perdimos con la formación, que perdimos con la información y dónde está el saber que hemos perdido con el conocimiento. Por eso a veces no creo en rótulos como sociedad del conocimiento porque hay más cosas en la educación que no son solamente el conocimiento.
Ese es un primer aspecto que me parece importante. Un segundo punto y que va de la mano o ayuda para el primero, porque todo eso está relacionado y que obviamente hace parte de cómo se puede aprovechar la plasticidad del sujeto, es lo que yo he llamado la dimensión estética, simbólica, cognitiva de la educación. Yo creo que es el punto que más se deja por fuera, es el punto, es la cenicienta de la educación, es el tema estético, es decir, el tema de las sensibilidades, el tema de los nuevos formatos, de una retórica que nos ayude finalmente, porque es a partir de metáforas, símbolos, a partir de nuevos formatos, es a partir de la manera como podemos conmover que un conocimiento pueda llegar y pueda estar relacionado con un aspecto que voy a ver más adelante, que es el aspecto ético, político, que es el último propósito que voy a hablar de la educación. Entonces, creo que allí es donde me resulta a mí interesante pensar en que puede haber un conocimiento no solamente transmitido como información, sino construido en términos también de metáforas. Yo pienso muchísimo en, por ejemplo, y ya para integrar con las TICs en la visualización del conocimiento. A mí me parece que la visualización del conocimiento es un tema bien interesante en las retóricas que tiene el conocimiento, las metáforas para el conocimiento. Qué maravilla enseñar filosofía a partir de metáforas y símbolos. Qué maravilla enseñar física también, donde no sale mal la poética ni sale mal la disciplina. Y yo creo que también ahí hay una historia aquí muy interesante, como también la poética prefiguró aspectos de la ciencia. Pienso en el poema de Rerum Natura de Lucrecio, que prefigura aspectos de la física moderna. Eso lo prueba muy bien Michel Serres en un libro que se llama El origen de la física moderna a partir del Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Entonces, ahí podemos ir pensando también en esas relaciones transdisciplinarias que existen, por supuesto, entre diferentes aspectos de la vida que a veces que quedan por fuera. Creo que estamos viviendo, a pesar de otra palabrita que tanto nos llena la boca como transdisciplinariedad o interdisciplinaridad, la idea de que definitivamente cada día sean más las especializaciones. Entonces, ¿por qué no enseñar la física? Aunque los físicos, verdaderos físicos, ya habían pensado ese tipo de cosas, como Huxley, ¿cierto? Como Jay Gould, ¿cierto? Que era importante también otros lenguajes, otras formas de enseñar o de entender fenómenos, como qué es un fractal, por ejemplo, en las matemáticas, o qué es un quartz, por ejemplo, a partir justamente de nuevas metáforas, nuevos símbolos. Y por tanto, me parece que es interesante la idea de la dimensión estética. Pero la dimensión estética no es solamente para el primer punto que vio, el primer propósito, que es el conocimiento, pues la dimensión estética tiene definitivamente, como su nombre lo dice, que viene de la palabra aistesis, que quiere decir percepción, y sensibilidad es cómo nos sensibilizamos. Es decir, eso que acabo de decir también, la estética creo que está mal entendida en el sentido de que creen que es un adorno que está por fuera de la realidad y que es la cenicienta otra vez de la educación. La estética, las formas, los adornos, lo artificioso, ¿cierto? Lo superficial. Pues por favor, yo pienso que la estética es un punto importante porque la estética es la que nos pone en un estado de conmoción, en el sentido de que nos conmueve, nos sensibiliza y bueno, he puesto muchísimos ejemplos de cómo podemos, insisto, entender más ciertos fenómenos a partir de una retórica especial donde definitivamente, insisto, sale muy bien la ciencia como sale muy bien la poética. Pienso en libros como La inteligencia de las flores de Metterlich, por ejemplo, libro extraordinario escrito por un biólogo que a la vez es literato. Pienso muchísimo en la observación en un cuarto de bosque donde sale muy bien la poética y sale muy bien la estética. Entonces, eso me parece a mí importante. Pienso en un libro como El diablo de los números, de Exenberger, donde se enseña matemáticas a partir de una novela. Pero se trata definitivamente de ver que como una especie de postura estética nos pone en una situación también simbólica, puesto que la estética debe aspirar a la metáfora y al símbolo. Es decir, que en últimas es por medio de símbolos y metáforas que podemos pensar o sentir, insisto, ciertos fenómenos a partir de ciertos fenómenos a partir de una sensibilidad y de una especie de conmoción
fundamental. Lo cognitivo tiene que ver con lo mismo, por eso lo pego estético, simbólico, cognitivo, y es en qué medida se me moviliza la mente o me puede modificar es a partir justamente de formas simbólicas, formas metafóricas y obviamente de aspectos sensibles que hacen que nosotros definitivamente podamos ser muchísimo más abiertos, que incluso puede haber una forma de placer, como también puede haber una forma de dolor, y que eso ya nos mete en un tema relacionado con el aspecto ético, político. Me voy a adelantar a un ejemplo. Digamos que una película, siempre lo he dicho para que lo entendamos bien, como Los Niños del Cielo, los niños divirtiéndose o mejor, pueden conmoverse en un valor como la solidaridad de dos niños que no tienen sino un par de zapatos, en una historia emotiva, atractiva, pero que es muy profunda y que sin darse cuenta entienden qué es la solidaridad. En lugar, sin ir en detrimento de la filosofía y de la ética teórica, en lugar de un mamotreto teórico, racional, que al final no impacta por ningún lado en el buen sentido de los términos. Entonces, más que impactar es cómo la estética nos conmueve y nos ayuda, y es la más alejada de la educación, en la que menos se trabaja y no se piensa jamás en esa dimensión, porque la gente cree que la estética va en detrimento de los contenidos, va en detrimento de justamente de aspectos que parece ser que no son serios. Hay un ejemplo muy interesante de final del siglo XVIII que es Novalis, que era geólogo, era inspector de minas, pero además era poeta, y uno lee sus libros y se da cuenta que sale muy bien su ciencia, la geología, ¿cierto? Sale muy bien las ciencias naturales, pero efectivamente eh, era un escritor sensible e importante y nos hacía ver la naturaleza de una manera que hoy en día se ve de diferente manera. Es decir, que hay que expoliar la naturaleza, hay que arrancar con lo que encontremos por ahí, con la minería y todo este tipo de cosas, mientras que si ustedes leen Enrique de Osterdingen de Novalis, hay otro aprecio. Por eso era romántico, efectivamente, pero eso me parece que es interesante. Toda esa escuela de los Humboldt, Alexander Humboldt y Wilhelm Humboldt, tienen que ver con que había una confluencia de disciplinas, a la vez escribían poéticamente, pero pero había un Humboldt que era lingüista y el otro Humboldt, que este año es un año importante para él, era un geógrafo y que vino por esta región y describió muy bien las montañas. Nos enseñaron a leer la montaña de una manera precisa, científica, pero también sensible y casi poética. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí es donde yo veo que la dimensión estética es muy importante. Yo creo que también el otro aspecto, así que insisto, todos están, yo quisiera que todos estuvieran, no quisiera, es que así son y así tendrían que ser, no hacer estas abstracciones para dividir, pero toca y es la dimensión de la sociabilidad, de la conectividad, de la alteridad, ¿cierto? Que nos prometió con el caso de las TICs, las redes sociales. Es decir, yo sí creo que una educación que no aspire a la colectividad, al sujeto con, desde y para el otro, pues no tiene sentido. Y ya ahí es hablar también de aspectos éticos. Mire, cada vez yo observo en Colombia con mis estudiantes, en muchas situaciones, cada vez somos menos colectivos al final, hay menos colectivo, cada vez hay más individualismo. Uno lo ve con los estudiantes cuando propone trabajos en grupo, la dificultad que hay para reunirse, para compartir. Y ahí creo que es fundamental, insisto, pues que en últimas, tenemos que aspirar a que haya un sujeto de la colectividad, un sujeto que tenga en cuenta al otro, que esté en el otro, con el otro, y donde aparezcan también, insisto, esos aspectos ético-políticos, porque, insisto, no pueden desligarse estos propósitos, sino estaríamos también descuartizando esto y siendo también absolutamente clásicos en el concepto de la educación. Ahí yo he estado siempre pensando que las redes son fundamentales, son muy importantes. Ahí es donde yo creo que en últimas
una propuesta de entrada que lo dije para uno de los manifiestos de Univirtual hace muchos años, cuando se empezó, era que, por ejemplo, la educación famosa a distancia, tengo la experiencia que estuve con Unisur, que fue el inicio de la UNAD, por ejemplo, y yo siempre planteé la idea que una universidad a distancia no podría llamarse una universidad a distancia, sino, y que no era a distancia, sino que había una nueva presencia. ¿Qué quiere decir? Que a veces la educación presencial puede ser la más distante y en un momento dado lo que se supone es la distancia nos puede acercar. Esa especie de proxémicas son importantes, puesto que en últimas, insisto, uno de los propósitos es justamente la cercanía si estemos lejos, o la sociabilidad o la conectividad. Ese sí que es un punto fundamental. Richard Sennett acaba de sacar un libro que me fascina, que se llama Juntos, donde vuelve a pensar otra vez en la idea de la importancia de la conexión. Y con el conocimiento está relacionado, porque ahí está Pierre Levy, ahí está Kerckhoff, que habla justamente de las inteligencias en conexión, o sea que también hay una subjetividad que interactúa no solamente dentro de lo intersubjetivo, dentro de la sociabilidad, sino también el conocimiento, el compartir. Yo he hecho para un diccionario que va a salir ahora, que se llama El Genoma de las Palabras, una, digamos, buena digamos, una muy buena colección de palabras en español que tienen el prefijo con y las he interpretado y que me parece que es útil e importante. Es tanto porque comunicación viene de comunis, que es crear comunidad. El caso de contacto, tener tacto con. Yo creo que Steve Jobs no estaba loco cuando piensa en el touch, pensando justamente en una virtualidad del tocar, ¿cierto? El touch, contacto, ¿qué es comunicarse? Tener tacto con. Entonces, hay palabras como convivir, vivir con, como conversar, que me encanta, que es versar con, ¿cierto? Me parece que un proyecto de educación donde no tenga la conversación y en un término más técnico que es diálogo, pues es un proyecto absoluto. Rodrigo Argüello, quien les está hablando, no hace, siempre tiene las conversaciones en las evaluaciones escritas y conversadas, porque me parece que es importante, importante. Abelardo y Eloísa lo hacían, me parece que es fundamental, pero ahora con las redes sociales podemos tener también conversaciones y habría que pensar qué tipo de conversaciones son esas. Por tanto, conversar es un asunto importante. Yo le he denominado también el relato metafísico de la vida cotidiana. El conversar es fundamental. Eso es un aspecto profundo. Hay otro término como colaborar, ahí está lo colaborativo, es laborar con o cooperar. Cooperar es operar con, ¿cierto? Como el caso de comprender, comprar en francés, es agarrar al otro con profundidad. Todos esos términos me llamó la atención en un sentido, digamos, morfológico y etimológico, encontrar que tienen el prefijo con, es decir, que son actividades que se hacen con. ¿Qué es convivir? Es vivir con que uno de los grandes temas del siglo XXI con esto de la migración y el desplazamiento que en el mundo crece, cómo vivir, que cómo convivir es uno de los temas fundamentales. Por eso el libro de Alan Turing es un libro interesantísimo, que yo creo que para mí es un libro que es requisito fundamental, cómo vivir juntos, iguales y diferentes, porque es uno de los grandes temas. Es un tema ético, es un tema político, pero es un tema de la comunicación, es un tema humano, pero pues sí, realmente la educación, en la disciplina que sea, la que sea, física, matemática, realmente no se trabaja para que seamos colectivos, para que seamos solidarios, para que haya la sociabilidad, pues insisto, no tiene sentido. En una cultura que cada vez se empeña en que seamos más individualistas, en que estemos solos. Yo me he aventurado en mis libros a definirle, por ejemplo, un poco la comunicación en un sentido que en las academias no se da, para oponerla también a incomunicación. Finalmente, comunicar es percibir al otro con sensibilidad y profundidad. Y en eso estoy con Virilio, cuando dice que podemos tener también todos los aparatos y finalmente estoy solo. Y yo he escrito la trilogía de comunicación que se llama justamente las proyecciones del sujeto y las transformaciones, escrito en el último libro, Los nuevos espejos del sujeto, esa idea, ¿cierto? Cada día los aparatos también pueden incrementar la soledad, ¿cierto? Cada día los aparatos pueden ayudar también a paliarla, ¿cierto? En el sentido de la conexión, en el sentido de la compañía, en el sentido de la eh,
sí, la conectividad y todo este tipo de cosas, pero definitivamente el presupuesto de Virilio a mí me resultó siempre fundamental y es que puedo tener todos los aparatos y estar solo. Y al revés, no tenerlos todos y estar conectado. ¿Con qué? ¿Con el otro? ¿O cómo es ese asunto? Y ahí yo creo que amerita también y vale la pena una muy buena reflexión de qué es la comunicación, que no se hace. No se hace. ¿Qué es comunicar? Porque el cliché de los psicólogos y todo el mundo es que le falta comunicación, hay un problema de comunicación, pero verdaderamente, ¿qué es la comunicación? Estos aparatos resuelven la comunicación, eso es lo que hay que pensar. Por tanto, ese es uno de los propósitos fundamentales, que es el tercero para mí, por ahora, que es el de la sociabilidad, que es el de la conexión, que es el de la comunicación y es la relación justamente con el otro. Y pienso que más que en un asunto interhumano e intersubjetivo, pues insisto también el mismo conocimiento. Vivimos, para mí, no siendo pesimista, un momento privilegiado, donde se comparte el conocimiento, donde se puede repartir o se puede distribuir simbólicamente, a propósito de si es verdad que el libro desaparece y va a desaparecer la palabra, es un absurdo. Entonces es mi segundo tomo que se llama Los destinos virtuales de la palabra y por el contrario estamos en un privilegio. Hoy en día nadie tendría disculpas para no leer en la idea de que son caros o no se consiguen. Por favor, a Luis Ángel Arango manda los libros, a la gente le llegue el libro, ahí está. Que un estudiante de comunicación me diga a mí que la película no se encuentra, que tal documental no se encuentra, pues para mí hoy día es absurdo porque sí se encuentra, ahí están, el tema es quién saca tiempo, cómo lo lee, cómo lo mira, cómo es crítico y por eso es que creo en el psicoanálisis como posibilidad de que, insisto, el tema ya no es la información en sí mismo y la circulación de la información. Ahora, eso no quiere decir que no haya libertades, que no haya, pero me parece que sí hay, sí se fluye y por eso la categoría de lo líquido me resulta una categoría como un poco la define Bauman, un poco pesimista, puesto que él aspira siempre a lo sólido, pero también lo líquido es algo interesante, es algo que fluye. Y por tanto, decir que hay un amor líquido, pues también yo decía, pues bueno, fascinante que el amor sea líquido, o sea, que fluya y no aspiro a un amor sólido, o sea, un amor que es fijo, un amor de qué tipo, ¿cierto? Entonces eso me parece importante tenerlo en cuenta en términos de que ese es uno de los propósitos para mí muy relevantes o relevante. Por último, tengo que hablar de la ética y la política. Y aquí también hablar de lo ético y lo político, no es hacer politiquería, y es la política en el sentido clásico aristotélico, en el sentido del ciudadano, en el sentido de que vivimos con otro, en el sentido que hay unos deberes, hay unos derechos, en el sentido de ser críticos, en el sentido de sujetos críticos, en el sentido de leer con cuidado, por favor, ¿cierto? Y discernir, tener la capacidad de discernir, tener la capacidad justamente de que realmente siempre estemos en el interrogante y en el sentido nietzscheano para mí estemos sospechando de todo, de mirar con circunspección todas las cosas, de la realidad, de la sociedad, de los sistemas que están, de la geopolítica. También nos hemos quedado mucho en una micropolítica nacional y me parece que hay que mirar el mapa global de las guerras, de las migraciones, de qué es lo que está pasando. Entonces, ahí es donde las TICs también nos pueden dar estéticamente buenos formatos, documentales, información que hay que saber realmente, digamos, no filtrar, sino escoger para desmarcarnos un poco de esa globalización a veces mentirosa que últimamente le ha llamado también fake news, que a mí me parece también muy curioso que hablan de fake news, de mentiras, de noticias falsas, pero es que eso no es nada nuevo, por favor. Las noticias falsas han estado siempre ahí. Es decir, los medios tradicionales les interesa decir otras cosas, eso es un hecho. Por tanto, ahí vuelve otra vez a la altura y me parece que toda academia hoy debería tener una materia que se llame medios de comunicación o TICs donde mm, podamos realmente, entre comillas, educar a un receptor en el sentido de mirar con un sentido crítico, permítame la redundancia, justamente los medios para ver si es verdad lo que nos dicen o de qué manera lo dicen. Yo soy un optimista que por ahí pueden pasar cosas importantes, pues si yo me quedo en programas banales,
superficiales, pues el problema no son estos medios, sino soy yo. Pues, si yo un domingo por la tarde estoy viendo La Red o estoy viendo La Negra Candela, pues el problema es mío, pero yo no tendría por qué estar viendo eso, porque habría películas, tengo libros para leer, tengo personas con que compartir. Entonces yo creo que ahí es donde un sujeto debe ser también educado, entre comillas. Yo hablo de transformación del sujeto, plasticidad del sujeto, sea un sujeto crítico. Entonces, lo ético, político es fundamental. En un nivel axiológico, pues es eso, qué valoraciones, qué sentido de la ética están, que vuelvo, insisto, en Los Niños del Cielo, ahí está Nussbaum con sus propuestas, diciendo que la literatura en un momento dado puede decir cosas o hacernos sentir que un trabajo teórico, sin ir en contra de los trabajos teóricos, ¿no? Dicen los ciudadanos del siglo XIX se enteraron más de los sufrimientos de los niños, el tema de las ciudades en Hard Times, tiempos difíciles, por medio de la novela que por un tratado de política y del utilitarismo, aunque estaba en ese momento las teorías también del utilitarismo, pero ya Dickens nos está mostrando qué era el utilitarismo en una novela como Tiempos difíciles. Por eso, en un momento dado, para ciertos teóricos de la economía política, pues lo importante eran las novelas, las que pues, decían cosas profundas, sensibles, y entonces aquí estamos fusionando la estética, la ética, la política con la sociabilidad y con el saber. Eso es lo que yo creo que es la educación, donde podemos al final tener una buena, digamos, mirada. Y aquí yo le añadiría el otro punto que también está relacionado con esto, que es lo que yo he estado teorizando a partir también de la sociología y de parte de de la antropología filosófica, que es lo que se llama seguridad ontológica. Es decir, yo creo que un profesor o la educación tiene que sobrevivirle también al estudiante o a la población con quien se esté compartiendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que finalmente también necesitamos nuevos mitos, nuevas teorías y nuevas aproximaciones que hagan que no haya tanta inseguridad ontológica en la medida en que yo sí creo que el ser humano está o estamos desarropados, que hay unos elementos que siguen siendo fundamentales y por eso son importantes las poéticas, las mediaciones, los mitos, las metáforas, todo lo que he estado diciendo. Me parece que sería necesario un buen programa sobre seguridad ontológica en la medida en que necesitamos justamente. Pero eso va pegado de la economía, de la política, de la ética, repito, y de la estética. Esa es como la propuesta que yo creo que también se debe pensar. Por ahora, creo en esos 5 relacionados con qué sería para mí educar. Habrá muchas más cosas, pero insisto en que mi propuesta es transformación del sujeto. Eso es un asunto fundamental. Listo, profe, muchísimas gracias por su exposición. En este momento hay varias preguntas. Vamos a responder 6 preguntas que han realizado los asistentes a la conferencia. La primera pregunta la plantea Jessica Hernández y dice, los contenidos son importantes, sí, pero ¿cómo plantear más que contenidos, actividades, para que esa información sea apropiada por los estudiantes y se evidencien verdaderos resultados de aprendizaje? Sí, pues mira, perdón, se llama Jessica, perdón, ¿cómo Jessica es? Hernández. Jessica, buenas tardes. Bueno, justamente está bien enfocada la pregunta, pues me gusta, eso me da pie para ampliar un poco más algo que he dicho, y es que por eso es que creo en la estética y por eso creo, y ya hace parte también de un asunto específico de cuál, yo no creo, bueno, no pronuncio casi nunca la palabra didáctica, pero yo sí creo que hay una estrategia, ¿cierto? Todo profesor tiene una estrategia, como a mí me parece absurdo hablar mal del método. Todos tenemos un método, el que sea así sea anarquista o sea diferente, pero existe el método. Yo ahorita estamos aquí en un método, pues, más allá de si es platónico, si es cartesiano, o científico, positivista, o lo que sea. Está bien la pregunta porque justamente eso es lo que quiero decir. Esa es la gran pregunta también, el gran reto, digamos, es cómo ese conocimiento, esa información, toda esa avalancha de cosas que hay que es demasiada, que puede ser un privilegio, en última cosa también puede ser mucha basura, también ecológicamente es gravísimo, ¿cierto? Es cómo realmente es lo que yo digo, puede mediar en el sentido de la educación mediada, cómo me toca, es lo que yo digo,
cómo yo lo que leo me sirve finalmente para mi vida, para lo otro, para lo cotidiano. Podemos ser perfectos porque somos seres humanos, definitivamente, somos seres carenciales, en últimas lo dice la antropología filosófica, pero creo que tu pregunta hace parte de ese gran interrogante de cómo hacer, definitivamente, que yo como profesor de literatura no solamente ponga a leer 3 libros y haga la clase magistral, ¿cierto? Que les guste o no, sino que al final me puedan decir en diciembre, profesor, dame una lista de libros, terminé leyendo más por mi cuenta. Ese es el gran reto, esa es la gran, pero yo creo que ahí es donde digo están las incógnitas, y ahí es donde, incógnitas, perdón, y ahí es donde yo digo están las actividades y por ahora pienso en la estética, pero cuando también pienso en la estética no estoy pensando en poesía ni en novela solamente, estoy pensando en una actitud sensible del ser humano, cómo yo percibo y siento eso que me están diciendo. Por eso es que la palabra puede estar también en crisis en un momento dado, porque se habla y se habla y se habla y finalmente no hay esa fuerza, digamos, perlocutiva, esa fuerza que hace que me mueva o que me conmueva. Y eso creo que es lo que debemos aspirar, porque yo sí confío todavía en la palabra como confío en la imagen visual. Es correcto hablar de imagen visual porque existen imágenes acústicas, mentales, oníricas, etcétera. Yo sí creo en los otros lenguajes, creo en los sentidos todavía, pero por supuesto que sí como formas fundamentales para el conocimiento, pero no me puedo quedar en los sentidos, ¿cierto? Ni me puedo quedar en un asunto puramente empírico o positivista que es diferente, sino que creo en las sensibilidades también. O sea, yo no hago oposiciones ni siquiera entre lo empírico, lo positivista y lo sensible. Por ejemplo, miren, esto es interesante y eso es muy deleuziano. Como se ha impugnado también el empirismo, me parece que es interesante volver otra vez a la observación, al joven que salga al bosque, que observe, que toque, pero también creo en este tipo de exposición en la medida en lo que se llama tradicionalmente lo virtual, que al final es algo más profundo. Virtualidad es posibilidad o potencialidad en un sentido también de Pierre Levy, ¿cierto? Entonces, creo que eso es un gran reto, es el reto que, ¿qué te digo yo cómo lo hago, cierto? Y por otro lado sería pretencioso decir que es que a mí me resulta todo el tiempo, pero yo sí creo que me entrego emotivamente, pero con conceptos también, con conocimiento, y que lo que yo espero es que lo que yo digo y lo que yo hago con ellos realmente llegue, pero que sean autónomos también en su discernir y que puedan también ser absolutamente eh, reflexivos y no estar todo el tiempo, que es un problema que yo me encuentro, y es repetir al autor y entonces hacerle la venia al autor. Alguien me di en una conferencia que di a propósito de Platón y ciertas posturas que tenía con la oralidad de la escritura. Alguien me dijo que no me perdonaba que yo hubiera criticado a Platón, pero por favor, Platón era un ser humano, era un ser humano. Por favor, que yo sepa, no era un dios ni era infalible. Entonces me parece que hay que acostumbrarnos también a mirar con circunspección. Cuando hablamos de crítica es eso también. También los autores nos mienten. Esas oposiciones de que en el libro y la palabra está la verdad y las imágenes son oposiciones absurdas que son muy occidentales. Me parece que también hay libros malos, como hay imágenes visuales buenísimas, malísimas y basura. Esas posiciones de que la palabra es todo y la imagen es nada son absurdas del Homo Videns, de Sartori, me parece terrible ese tipo de presupuestos, pero entonces me parece que es, repito, importante que podamos y es un tema de comunicación, finalmente, en el sentido profundo. Yo hablo de afectos, cómo nos afecta lo que decimos. Y ese es un principio de la estética. Cómo el libro que leo me afecta, quiere decir, conversando con Sontag ante el dolor de los demás, es que el arte no solamente me produce placer, también puede producir dolor. Y no para un masoquismo ni para un asunto de, sí, pues de sacrificio, sino y del dolor, como lo diría Stanislao, y de la dificultad, sino en el sentido de que yo también me conmuevo porque me produce dolor. Si me muestran una película como Siempre en Abril sobre el caso de Ruanda, donde casi lloro, pero que yo salgo conmovido, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, ahí es donde creo en la estética como afectos, como algo que nos afecta en el sentido de que me conmueve y por tanto, pues no puedo seguir igual. Muchas gracias, profe. Voy a leer la segunda pregunta. La Sí. plantea la señora Gloria Janet Torres. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, para llegar de manera más efectiva con el conocimiento a los estudiantes, ¿se debe dejar de lado los contenidos?
No, justamente lo que he dicho es lo contrario, que los contenidos siguen siendo importantes. Lo que yo digo es que esos contenidos están justamente, requieren de, es decir, una envoltura sería muy responsable, pero requieren de eso que estoy diciendo, de ese afecto, yo hubiera querido que me hubieran dado física de otra manera y sin que traicionaran a la física. Eso es lo que quiero decir. Los contenidos son importantes y siempre habrá contenidos. Yo no estoy aspirando tampoco a una estética, digamos, vacía ni absolutamente del arte por el arte. Siempre habrá contenidos, pero los contenidos, es lo que traté de decir desde el comienzo, siguen siendo fundamentales. O sea, no ahora puedo decir que el físico debe dedicarse a hacer poesía y que lo importante es aspirar a ser escritor y literato y abandonar la física. No, no puede ser. La física, de hecho, es bellísima, de hecho, ya es poética. De hecho, existía un libro que llamaba Física para Poetas. Y de hecho, Capra tiene un libro sobre el Tao de la física. Christoph Capra, un libro bellísimo, interesante. Entonces, creo que los contenidos son fundamentales. Pero no es el único propósito, es lo que quise decir. No por ser el primer propósito que abordé es el único. Todos. Es transformar el sujeto. ¿Cómo? Con el saber, con la sociabilidad, con la estética y con la ética y la política. Gracias, profe. Nos escribe Fer y dice, esa es la ventaja de la tecnología, acorta distancias, pero impone barreras para comunicarnos con los demás. Se pierde la conexión de la mirada. Fue como un comentario que él hizo. Ya, sí. Listo. Pero insisto en las paradojas que Heidegger también las planteó de donde viene Virilio de algún modo. En la pregunta por la cosa es si podemos estar pegados 12 meses y estar distantes, y al revés, lejos y estar cerca. Sí, entonces, insisto otra vez en que yo pienso y más adelante tendríamos que hacer otra charla sobre la clase invertida y sobre Salman Khan, que acaba de ganar un premio a educación en el Princesa de Asturias. Lo anuncia él hace años, Salman Khan, la página de Salman Khan, en qué medida realmente es posible la educación inversa o la clase invertida, que ya Iván Elich la reclamó hace 40 años, y es cómo realmente podemos dejar de vernos y cuando nos encontremos es más emotivo y puede ser mucho más interesante también el aprendizaje. Eh, Creo mucho en aprender, no creo en el verbo enseñar, casi no lo uso, lo he sacado de mi vocabulario y yo creo que ya hay personas en otros ámbitos educativos, no por mí, sino que ya existe el hecho de que realmente no enseñamos, sino que aprendemos. Yo también, yo vivo es estudiando y yo comparto y aprendo. Aprender es el verbo finalmente, ¿no? Bueno, profe, Jimena Tavares pregunta, existe un gran reto para la enseñanza en medios digitales y es precisamente aquello que mencionas, Rodrigo, de la convivencia y todos los saberes que esto implica. ¿Cuáles serían las banderas para no dejar este aspecto fundamental para el ser humano de lado? Sí, pues mire que esa es justamente y está muy bien, también la pregunta está muy buena y es, yo quiero volver a contestar con la idea aquella que yo sé que es muy delicado el presupuesto y que es que el gran reto definitivamente es cómo cerrar el bache, cómo angostar y el hiato que hay entre, repito, lo que yo siento, digo, pienso y hago. Repito, sabiendo que no lo puedo cumplir completamente porque soy un ser humano común y corriente y con todos los defectos, pero me parece que esa es la gran bandera para mí en el siglo XXI, porque se echa tanto discurso, se dice tanta cosa y finalmente es peor que la peor de las políticas, es decir, ¿y dónde está el ser humano? ¿Y dónde está lo sensible? ¿Y dónde está verdaderamente la compasión y la sensibilidad? Es que ese es el punto y yo sí creo que hay demasiada violencia de todo tipo y si hay demasiada agresión.
en este mundo y por tanto quiero que sumarle más a esa que existe. Otra cosa es el carácter y por eso tendremos que hablar después sobre lo que se está llamando sentimentalismo tóxico también en la educación, que es el otro extremo. Yo sí creo que hay violencia, yo sí creo que hay agresividad, yo sí creo que hay intolerancia, pero también se puede estar dando el sentimentalismo tóxico y es yo sí creo que hay autoritarismo horrible, ¿cierto? Pero yo creo que el sentimentalismo tóxico también nos puede estar haciendo daño. Es decir, están los dos extremos también. Y es que nos falta a veces también un carácter. Habría que volver a recoger la categoría del carácter que es. Y no me gusta hablar de límites, no me gusta el término límites, pero sí creo que falta carácter también. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también hay una falsa democracia sobre la educación y es permitir absolutamente todo. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Les recomiendo muchísimo que averigüen sobre el sentimentalismo tóxico, que es un tema bien, bien interesante. ¿Sí? Continuamos con la pregunta de Daniel. Es claro que el propósito transformador hacia una verdadera plasticidad del sujeto tiene serias implicaciones para la educación. Maestros y estudiantes se encuentran absolutamente distantes, precisamente en su dimensión estética. Cada uno se sensibiliza con intereses distintos. Así las cosas, desde el punto de vista pedagógico, ¿cuál puede ser el punto de partida para alcanzar ese propósito? Pues yo en eso será lo único que voy a ser radical hoy porque no lo soy en la vida. Pues yo sí creo que los chiquitos, los pequeñitos son definitivamente por eso tiene sentido pensar en que tienen que ser los profesores mejor pagos, los mejor preparados. Los sistemas de educación tienen que ser muchísimo más coherentes con los pequeñitos, definitivamente porque como creo justamente en la plasticidad del sujeto, no para manipularlo, cuidado que es lo interesante, por eso no creo en el verbo enseñar, no para creer que es lo que queremos, pero sí creo que para crear sujetos abiertos, repito, sensibles, críticos, que lean el mundo, por favor, que haya allí con conocimiento y con saber, ¿cierto? Solidarios, cívicos, como lo queramos llamar, pero pues yo no le veo otra salida y confío mucho en este tipo de cosas porque vuelvo a decir algo que es para mí real, es que, por favor, los que roban y los que la corrupción y no, en muchos casos son gente salida, no hablo de Colombia, del mundo, gente de prestigiosas unidades. Entonces yo digo, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que hacemos? Por favor, ¿qué es lo que hacemos? Y es complicado, ¿cierto? Ese tema es el gran reto, porque y a la pregunta tuya es eso, uno ve también que en el pensum, en los sistemas de educación, este tipo de cosas, las humanidades se arrinconan, las literaturas, y se está privilegiando otra vez el algoritmo que me gusta, que es inteligente, que es importante, pero ya lo sabemos, un algoritmo sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos, pero con un propósito para vender, para encontrar el consumidor potencial y activo. Es para eso que el algoritmo funciona. ¿Cuánto mercado? ¿Cuánto razón rentable? Es decir, sociedad de rendimiento. Pero yo sí creo que el algoritmo sirve para cosas buenísimas, también repito, puede predecir a futuro un cáncer o lo que quieran, pero si el propósito es justamente los mercados, pues es muy grave, es ese utilitarismo justamente. Y no me vayan a calificar de romántico, y si eso es ser romántico, pues quiero morir siendo romántico. Muchas gracias, profe. Como les mencioné al inicio de la conferencia, vamos a dar respuestas solo a las primeras 5. Como hay muchísimas preguntas, vamos a dar respuesta a las primeras 6. Ya las otras preguntas no, por cuestiones de tiempo, no podrán ser respondidas. Entonces vamos con la pregunta de David. ¿De qué manera podemos pasar de la información al conocimiento y al saber y cómo mejorar la comprensión y transformación de la vida en nuestros contextos? Bueno, pues yo pongo un reto ahí, yo creo que lo hago o intento hacerlo, depende del contexto, pero yo creo que el presupuesto está ahí y que el reto es en verdad cómo no implementar, que no es un verbo que tampoco me gusta, es cómo lograrlo, insisto,
¿Cómo mi clase no puede ser información si incluso a mí me parece, a propósito que la promesa mía de la conferencia es la relación con las TIC, parece absurdo que en el Congreso mm, se estaba diligenciando, tramitando una ley para dejar el celular. Eso es absurdo, eso es absurdo, es absurdo. El muchacho puede sacarlo y averiguar datos y decir cosas. De hecho, en clase lo sacan. Y otra cosa es que se rompa el ritual de la interacción humana que es requisito a veces fundamental, pero ese es un absurdo que exista el Ministerio de las TIC y por otro lado se diligencia o se tramita un proyecto para que el chico no llegue con el celular. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el dato está asegurado, la información está asegurada y bienvenido que esté y que saquen. ¿Se acuerdan que era absurdo que un examen de química me escondieran la tabla periódica y me esconden? Por favor, a un abogado no le esconden a un abogado no le esconden el código para trabajar, a un médico no le esconden el bisturí para operar. A mí me parece terrible todavía una clase donde estemos jugando a las escondidas. Conmigo saquen el libro, saquen todo lo que quieran, no me importa. A mí me interesa es que ya se leyeron el libro y que me interpreten y me digan cosas importantes del libro y que pueda yo dialogar con ellos. Pero esconda el libro debajo del pupitre, esconda la tabla periódica, el dato es este, si el personaje murió en tal época. Es importante conocer fechas, los contextos, la historia, el dato, pero me parece que esa es la educación. Y es bueno que lo sepa, es importante que sepan que estamos a 200 años de la segunda independencia, de una independencia importante. Es importante que sepan qué pasó ahí, la información, pero es importante también hacer la reflexión de qué ocurrió en estos 200 años de manera significativa. Ese es el punto, ¿sí? Porque yo no he ido nunca en contra del dato ni en contra de la información. Yo también la uso, pero hay que saberlo usar. Pero lo que yo digo o he dicho en mi libro Introducción al Psicoanálisis es que de algún modo está asegurada. Es increíble. Yo le he puesto trampas a Google y me sorprende Google en términos de la información. Ese algoritmo es brutal, es el detective más grande que conozco. Se encuentra todo, las tapas de gaseosas de tal marca de 1950, es impresionante. Y ahora con estos chicos hackers se encuentran lo que sea. Entonces, creo que ahí es donde nos damos cuenta que el tema ya no es la información en sí misma ni el dato, pero el oficio que más se está contratando en las empresas es el minero de datos, la minería de datos. Hay que especializarse en minería de datos porque ese es el que están buscando para hacer estadísticas y hacer cálculos de probabilidad de cuánto puedo vender a futuro y que la empresa tenga ganancias. Que está bien que las tenga, pero la educación no puede aspirar a la información ni al dato, porque eso ya están ahí. Wikipedia, si un estudiante, la biografía de un autor, los datos que me va a dar no son muy relevantes para el tema que me va a dar, pues no podemos perder ahí media hora en decirme que nació, que eso ya lo sabe, pues está en Wikipedia o está donde sea. Entonces creo que cada uno en su disciplina tiene que buscar la manera de que el tema no sea solamente información y que sea repetición y que sea memoria. Ahora, habrá otra memoria que hay que rescatar y en ese sentido también soy delesiano, ¿cierto? Y es, por ejemplo, recitar poesía se nos olvidó, o recitar a Borges o las primeras páginas de Cien años de soledad. Qué belleza que uno estudia. A nosotros nos ponían a recitar, yo me acuerdo, recitábamos. Hoy en día también ahí viene otro problema, perdemos otro tipo de memoria que es importante. Voy a leer la última pregunta realizada por la señora Amparo Pitalua. Buenas tardes, doctor Argüello. De acuerdo a su conferencia, debemos cambiar el estilo de enseñanza. No, qué pena, eso es una pregunta. De acuerdo a su conferencia, debemos cambiar el estilo de enseñanza, el método. ¿Qué estrategias deberíamos utilizar en el aula? Información, interacción global, internacionalización, sin afectar los lineamientos que nos exigen con las planeaciones del gobierno. Sí, ese es también el gran escollo. Está muy bien la pregunta porque al final lo que uno siempre está lamentando y se está quejando y creo que también es un presupuesto acá general importante que son los sistemas de educación. Uno entiende también las intenciones de poder hacer todo esto o pensar en estos términos, pero vienen unas obligaciones, unos deberes, así le llamaban a las tareas justamente, y en Francia de War justamente los deberes, ¿cierto? Hay deberes, los deberes que son, repito, escleróticos, estáticos, que no permiten justamente
en el buen sentido de la improvisación y de la espontaneidad, pero no perdiendo justamente. Es que no se, yo creo que no se pueden perder justamente los objetivos, entre comillas, o propósitos que haya en un aula de clase. Lo que pasa es que definitivamente hay unas exigencias que a veces para mí son improductivas. Y en eso me parece que la inquietud es muy buena y es eso, los sistemas de educación a veces no permiten, pero yo he dicho acá, pero pues yo sé que esto es público también, pues que, es que yo creo que el profesor debe meter sus goles a su manera también y debe saberlo hacer. Pero yo entiendo que hay unas exigencias como, es que están replicando también las empresas que exigen sociedad de rendimiento, es decir, no es diferente a corporaciones a veces. Hay papás que no les gusta que el chico llegue con el cuaderno en blanco por la tarde cuando ese día fue supremamente entre comillas, productivo, entre comillas, y se aprendieron muchas cosas, pero no están reflejadas en el cuaderno. Pero hay papás que si no ven, otra vez la presencia, si no vemos la presencia de las 4 horas en clase, está perdiendo el tiempo, o si están conversando sobre un tema, no conversen tanto. Es que es complejo el asunto, pero sí son los sistemas de educación. Yo creo que tenemos que arreglárnoslas para que justamente nosotros podamos en el aula de clase poder integrar eso que tú muy bien acabas de decir, que no solamente estemos en el conflicto colombiano que hay que estar, sino también la global. A mí me llama mucho la atención eso, me parece que hay que mirar el tema del cambio climático, el tema ecológico, el tema del medio ambiente, es tan interesante, son tantos temas. Y yo creo que ahí es donde, entre comillas, hay que aprovechar siempre la disciplina que sea para no salirse, no ser un díscolo, ni ser un absoluto disperso, ¿cierto? Ni un desordenado, pero me parece que lo transdisciplinar es fundamental, integrar realmente las disciplinas sin que se pierda, repito, los objetivos que hay. Muchas gracias, profe. Varias preguntas por el chat de Zoom. Varias preguntas, no, varios comentarios. Personas nos dicen que les gustaría conocer el nombre de todos los textos escritos por usted y conocer su obra escrita. No sé si nos puede contar un poquito dónde la pueden encontrar. Sí, pues son varios libros, ya justamente estos días cumplí 30 libros de comunicación, de educación. Recomiendo el último libro que lo tengo acá, que me acaban de publicar en España, que se llama Leer en la oscuridad, la pasión por la lectura en tiempos difíciles, que es un libro que quiero muchísimo sobre por qué es importante leer hoy, por qué es fundamental la lectura. Recomiendo las proyecciones de Prometeo, que es sobre las TICs y la transformación del sujeto. Recomiendo los destinos virtuales de la palabra, el futuro del lenguaje y los libros en la era digital. Y también un libro que es Introducción al psicoanálisis. El lector como cazador de sentidos también es un libro fundamental donde hago una relación entre investigar, educación de una manera sensible, que también leer es investigar y todo investigador finalmente es un lector de la realidad, de indicios, todo ese tipo de cosas. Y esos son los libros teóricos, insisto, la trilogía de comunicación y educación se llama Las proyecciones del sujeto, que empieza con las proyecciones de Prometeo, segundo, los destinos virtuales de la palabra y tercero, terminé con los nuevos espejos del sujeto, donde hablo del selfie, hablo de las subjetividades, de las identidades, de por qué son importantes estos aparatos y qué está pasando con el Facebook, qué está pasando bueno, los medios como espejos, en qué medida se han vuelto los nuevos espejos, especialmente de los jóvenes, pero bueno, también de todo el mundo, ¿cierto? Porque nos deprimimos o se deprime a alguien cuando la pantalla está azul, está vacía, y que, insisto otra vez, han acrecentado también los niveles de soledad. Eso es un tema interesante. En el paradigma, que no lo olviden, que se llama seguridad ontológica. Eso es algo que también para mí es profundo, porque todo el mundo ataca a los medios como causas de los males de la humanidad, que el pulgar, que estos jóvenes, y no se han dado cuenta que es al revés. También los medios son reflejos de la realidad y son consecuencias de lo que está pasando. Es decir, si un chico llega en Bogotá a las 4 de la tarde solo y prende el televisor y están los padrinos mágicos, el problema no es el televisor, ni el control remoto, ni los quelos. Y curiosamente el televisor sí le responde y justamente están presentando los padrinos mágicos que trata de un niño que está justamente en manos de una criada malvada. Entonces la gente le echa la culpa al televisor, le echa la culpa a los programas, al celular, y resulta que yo sí creo que hay demasiada desatención
Yo sí creo que los chicos están solos y ahí es donde los aparatos aparecen. Y otra cosa importante aquí también que está en este libro es que cuando la gente está chateando y no está conectado con un aparato, está conectado con personas. Gente que está haciendo las tareas a las 5 de la tarde con el amigo, le está escaneando el cuaderno, no pude ir a clase ayer, a ver si me manda lo que copiaste. Eso me parece interesante, eso me parece importante. Ahí es donde, pero si están solos o estamos solos, y entonces ahí es donde los aparatos emergen. Emerger también es emergencia, también es emergen para darle la mano. No sé si sea la solución, me parece de todas maneras muy triste que yo esté viendo televisión de 12 a 10 de la noche un domingo por la tarde, en eso que se llama el síndrome del domingo por la tarde, cuando podría estar en cine o disfrutando o haciendo otras cosas, pero ahí están y esa es la realidad. Profesor, Eso es solo el muchísimas libro. gracias por la conferencia, por compartirnos sus conocimientos, muy buenos comentarios, personas muy interesadas. Espero que nos pueda acompañar en futuras videoconferencias para dar respuesta a las preguntas que se quedaron ahí pendientes de contestar. Nos pueda apoyar con eso la próxima sesión. Con gusto. Bueno, muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. La grabación de la videoconferencia se les enviará a sus correos electrónicos junto con la información de la maestría en educación, recordándoles que cierra inscripciones el próximo lunes 21 de junio para que estén pendientes y puedan ingresar a la maestría. Muchas gracias a todos por la atención y espero que tengan una feliz tarde. Hasta luego.